Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia del día viernes 12 de julio del 2024, en la 14ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, como de costumbre, vamos nuevamente a nuestro nuevo misal popular de la Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, yo creo que ahí ya tenemos todos visualizada la página. Bien, ¿no? 12 de julio. Muy bien, entonces vamos a nuestra primera lectura, como veníamos haciéndolo, del profeta Oseas. En esta oportunidad, el capítulo 14, versículos del 2 al 10. Muy bien. Dice el profeta Oseas: Esto dice el Señor: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Díganle: Tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Bueno, eh, como hemos visto, ¿no? El pueblo de Israel, el reino del norte, eh, se había pues corrompido, ¿no? Había olvidado a Dios, se había ido tras ídolos que a ellos se habían fabricado, que son dioses falsos, ¿no? Y obviamente se les anuncia la tragedia, la desolación, la deportación. Y esto va a suceder. Sin embargo, el profeta les dice que ellos pueden volver, ¿no? Volver al camino y pedirle perdón. Por eso tenemos en el texto que el profeta les dice: díganle, tú quitas toda falta, acepta el pacto, que les perdone, ¿no es cierto? Y pagaremos con nuestra confesión. ¿Cuál es la confesión? Cuando eh, ellos desobedecieron por lado y lado, no por punta y punta. No solamente se fueron con otros dioses, dioses falsos, que son los ídolos, ¿no? Sino que también desobedeciendo a Dios, habían eh, o a confiar en otros reinos para su permanencia, para su salvación, ¿no? Especialmente en las batallas. Entonces se habían aliado con otros países o reinos como el de Asiria, como el de Egipto, ¿sí? Eh, Pensando que ellos los iban a salvar, y de hecho no fue así, ¿no? Por eso en la confesión dicen: Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Esto es importante, ¿no? Porque eh, el problema de la idolatría es que ellos consideraban esas imágenes que hacían como dioses y les llamaban: tú eres nuestro Dios, como el caso del becerro de oro que fundieron en el monte Sinaí, ¿no? Inmediatamente después de haberles hablado Dios, ¿no? A través de Moisés. Entonces, eso es obviamente idolatría, ¿no? Al decirle ellos: tú eres nuestro Dios, tú nos sacaste de Egipto, dirigiéndose a un, eh, a un becerro de oro, ¿no? Que ellos habían fundido con sus propias manos. En ti, el huérfano encuentra compasión.
Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Ya ustedes pueden imaginarse, esto suena eh, otra cosa, ¿no? Eh, en el, en el momento en que ellos se arrepientan y vuelvan, pues eso les va a pasar, pero lastimosamente esto no va a suceder, sino, o si sucede, van a volver a caer, ¿no? Esta es más que todo una referencia mesiánica a lo que sucederá en el reino de Dios prácticamente, ¿no? Entonces aquí obviamente son las figuras que se conocen, ¿no? Por eso dice, seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. ¿A cuál Israel se refiere? Al Israel celestial, al verdadero pueblo, ¿no? Que es el segundo pueblo con el que realizará el segundo pacto, la segunda alianza, ¿no? El Nuevo Testamento. Por eso continúa diciendo, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un ciprés siempre verde. De mí procede su fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas, precisamente porque se refiere a que habrá quienes investiguen esto, ¿no? Y conozcan quién será sabio para comprender estas cosas. No se refiere necesariamente al pueblo de Israel, ¿no? Sino al pueblo, al nuevo pueblo, que es la iglesia, ¿no? Evidentemente. Son todos los países, todas las razas, todas las lenguas, de toda parte, ¿no? Está anunciando precisamente esta, eh, esta profecía mesiánica. Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Traidores, pues se refiere al, al pueblo, ¿no? De Israel que traicionó la alianza, ¿no? Y por eso le sucedió lo que le sucedió. Y es una constante en la historia de Israel, ¿no? Bueno, muy bien, vamos ahora a nuestro salmo. Tenemos por acá. De hecho, si ustedes quieren leer las otras partes de la liturgia, como pueden ver aquí, hay aclamación antes del Evangelio, después del Evangelio, unos responsos, ¿no? Unas preces. Bueno, eh, en en este video, en estos videos pueden poner pausa a lo que estoy diciendo y pueden mirarlo, ¿no? Toda la estructura de la liturgia en realidad. Aquí nos estamos concentrando solamente es en la lectura de la liturgia, ¿no? Como tal. Pero hay otras partes que ustedes pueden darse cuenta que pasan, no nos concentramos en ellas, ¿no? Pero que son importantes, especialmente en la celebración de la Santa Misa. Ahí las van a escuchar ustedes. Bueno, tenemos entonces el Salmo responsorial, famoso Salmo 50, que se domina el Miserere, ¿no? Miserere, que mm, la historia dice que fue David quien compuso este salmo después de su pecado con Betsabé, ¿no? Y luego de prácticamente asesinar o mandar a asesinar a su esposo, ¿no? O sea, del adulterio con Betsabé y del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Por lo cual él se arrepintió profundamente, ¿no? Y esta es una de las evidencias del arrepentimiento de David, ¿no?
Dice el salmista, perdón, el responso, ¿no? Mi boca proclamará tu alabanza. Y el salmista continúa, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Se pensaba en el Antiguo Testamento que todos los pecados se iban escribiendo en un libro, ¿no? Especialmente los pecados graves, pues obviamente, ¿no? Como el asesinato, el adulterio, la violación, el perjurio, ¿no? La idolatría. Entonces aquí David le pide que le borre esa culpa, ¿no? O sea, borrar del libro es quitarlo y ya no tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Que se pensaba que al final de los tiempos se iba a leer el libro en donde estaban consignados todas las obras, ¿no? Las buenas y las malas. Y obviamente esta es un pecado, es una ofensa gravísima, ¿no? De David. Y lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Entonces también le pide que lave, ¿no? Y es una referencia importantísima al bautismo, ¿no? Y recuerden que David es profeta también, ¿no? Profetizó acerca del Mesías. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. O sea, perdona mi pecado, ¿no? Olvida mi pecado. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Eh, lo dice precisamente David como profeta, como rey, ¿no? Porque es precisamente lo que quiere de Dios, ¿no? Y lo que les decía en los salmos inclusive, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Y precisamente la misericordia se la tiene desde el corazón, ¿no? O cardia es el corazón. Y miser, o miserere es, ¿no? la miseria humana y el corazón, el amor de Dios. Pero el corazón sincero es precisamente lo que viene de adentro, ¿no? No las palabras, ¿no? Sino lo que viene de la intención del corazón, lo que se desea en realidad, ¿no? Y que se pone por obra, obviamente. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Siempre viene de adentro, ¿no? Recuerden que lo de afuera es apariencia, ¿no? Pero el interior es lo que cuenta. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedará más blanco que la nieve. También entonces el hisopo se utilizaba para las abluciones, ¿no? Con agua, con el que tenían que lavarse los sacerdotes, las personas que se contagiaban, por ejemplo. Entonces tenían que rociarse, especialmente aquí en este caso los enfermos, ¿no? ¿Sí? Los que se curaban iban donde el sacerdote y se rociaban, ¿no? Para quedar, dice, limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. También otra alusión al bautismo y al perdón, ¿no? A la penitencia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro. Este es importante porque el corazón puro es precisamente que lo pide David para que lo que quede en el corazón, desde el corazón, ¿no? También refiriéndose al espíritu. Esto lo va a decir el profeta Jeremías, ¿no? Cuando dice que Dios va a crear los corazones, va a escribir la ley en los corazones de los hombres, ¿no? Y no en tablas de piedra, como en el Sinaí. ¿Sí? O Ezequiel inclusive, ¿no? Que va a profetizar que Dios va a dar un corazón nuevo con un espíritu nuevo. ¿Mm?
porque todo ya se va a hacer en el nuevo pacto, en la nueva alianza espiritual, verdadero, ¿no? Desde el corazón, con el corazón, y no en apariencia con la letra, ¿no? Solamente con la letra, porque más importante que la letra es el espíritu de la letra, ¿no? Lo que significa, el significado mismo. Bueno, entonces dice, renuévame por dentro con espíritu firme. Aquí está, entonces, ¿no? Crea en mi corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esto lo van a decir hermosamente, ¿no? El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, precisamente al corazón, ¿no? Que va a grabar la nueva ley en los corazones de los hombres y no en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento. Y le va a dar un espíritu nuevo, ¿no? El corazón y un espíritu nuevo. Continúa entonces, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Aquí nuevamente una mención al Espíritu Santo, ¿no? Proféticamente. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. La salvación, ¿no? Qué interesante escuchar aquí que al salmista eh, en boca del rey David, ¿no? Devolver eso que tenía él antes del pecado, ¿no? Al borrar el pecado, al limpiarlo, al lavarlo, él quedará con la alegría inicial, ¿no? De la salvación de Dios. Y afiánzame con espíritu generoso. Nuevamente una mención del espíritu, ¿no? Que es el centro de toda la nueva alianza. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. La predicación también se refiere aquí a cómo de la boca saldrá la proclamación del Evangelio. En este caso, en los salmos, pura alabanza, gloria, acción de gracias, alegría, ¿no? Al ser perdonado. Entonces, David buscó, se arrepintió, se compungió verdaderamente. Por eso Dios le perdonó, ¿no? No completamente, pero volvió, ¿no? a ser como inicialmente había sido. Muy bien, vamos entonces ahora al Evangelio. Tenemos el Evangelio del, de San Mateo, que estábamos viendo, el capítulo 10, versículos del 16 al 23. Nos dice entonces San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles, miren, que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas, ¿no? Utiliza la metáfora de sagaces como serpientes eh, y sencillos como palomas, son dos opuestos, ¿no? O sea, el ser sagaz, el ser em, sabio, ¿no? En la práctica, lo que se denomina en la filosofía la frónesis, ¿no? La sabiduría práctica. Hay que ser sabios en la práctica. Y sencillos como palomas, ¿no? También, sin arrobarse la importancia, ¿no? De ser apóstoles, que van en una misión de servicio. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, esto de hecho les sucedió, ¿no? ¿Cuántos azotes no recibieron los apóstoles? ¿Cuántos ultrajes? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos enfermos, ¿no? ¿Cuánta hambre aguantaron?
al estar escondidos muchas veces, ¿no? Bueno, eh, protegiéndose, pero volviendo nuevamente, ¿no? A predicar. Eh, ¿Y cuántos no murieron, no? O sea, todos los apóstoles sufrieron la muerte del martirio, ¿no? Excepto San Juan, dicen que él murió pues de viejo, ¿no? Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Esta es la garantía, es muy importante, ¿no? Esta parte, porque es la garantía de la preservación del Evangelio. Ellos están con el Espíritu Santo, ¿no? Desde Pentecostés. Sin embargo, en esos momentos en los que ellos iban a ser requeridos en juicios, ¿no? En tribunales, ante el Sanedrín, ¿sí? Ante gobernadores, y van a dar testimonio, entonces les dice, no se preocupen, no tengan miedo, porque es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Padre, ¿no? Que hablará por ustedes. ¿Mm? Entonces no era la opinión de ellos, como era la iglesia ya, y el Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia, la orienta hasta el fin de los tiempos, ¿no? Esa es la promesa del Señor Jesús. Entonces aquí estaba el Espíritu Santo en acción, en los momentos en los que a ellos se les iba a requerir, ¿no? Y estaban eh, muy posiblemente al borde de la muerte, ¿no? O previa a la muerte tenían que eh, dar testimonio, ¿no? Como lo hizo el Señor ante el Sanedrín. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Aquí es importante, esto sucedió, ¿no? Muchas veces debió haber sucedido. Y especialmente es importante porque está reseñado, ¿no? Como historia verdadera lo que le pasó en estas mártires famosas de Roma, ¿no? Felicidad y, ¿cómo se llama la otra santica? Que fueron entregadas por los familiares, por los padres, ¿no? Felicidad y Perpetua. Es una historia bellísima, ¿no? De que cómo ellas, una era la hija, ¿no? De una familia rica inclusive, y la otra su criada, que no la dejó, la acompañó. Y ellas prefirieron la muerte antes de renegar de Jesús. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán por causa del Evangelio. Y serán odiados todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Aquí es importante la perseverancia, ¿no? El que persevere hasta el final. Y es muy importante porque es en esos tiempos donde hubo una persecución de todos los emperadores romanos, ¿no? Todos, unos más crueles que otros, como Calígula, como Nerón, excepto Constantino, que en el siglo cuarto, imagínense, 3 siglos pasaron y no pudieron, porque era con Dios, como lo dijo Gamaliel, ¿no? O se expondrá, les dijo al Sanedrín, a los fariseos, o se expondrán ustedes a luchar contra Dios. ¿Mm? En el pasaje que dice, si esto es de los hombres, si esto es humano, eso se acabará, como pasó varias veces en el pueblo, ¿no? De Israel o en Judea. Pero si es de Dios, si esto es de Dios, ustedes se expondrán a luchar contra Dios. Eso es lo que hizo el pueblo romano también, ¿no? El imperio romano. Y no pudo. Tuvo que haber ya un eh, emperador como Constantino que se convirtió, ¿no? Al cristianismo.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Claro, era lo obvio, ¿no? Si los persiguen, normal para subsistir y para continuar con la misión era irse a otra ciudad. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Bueno, entonces todo esto se los dijo a los apóstoles lo que iban a padecer, ¿no? Nada bueno para ellos. Cualquiera dice, no, 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 yo mejor salgo de esto, ¿no? Pero ellos estaban ya con el Espíritu Santo, ¿no? Estaban convencidos a morir, a dar su vida por el Evangelio. Y así lo hicieron. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.